bellísimas instalaciones del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a quien todos admiramos, recordamos, y nos da muchísimo gusto encontrarnos aquí. La participación de todos y su presencia es muy importante, por supuesto. Agradecemos mucho al personal del Museo del Estanquillo permitirnos estar en este espacio, permitirnos platicar sobre estas colecciones del maestro Carlos. El día de hoy vamos a estar muy bien acompañados. El maestro, ahorita cada uno se va a presentar en breve, vamos a hacerle más fácil. Arturo y Angie, y ahorita vamos a platicar. Yo voy a tomar asiento para empezar a platicar. Pues de entrada, mi nombre es Mayra Bayala Benítez Carrillo, ya algunos me conocen, promotora cultural, y es muy importante para nosotros este espacio y hablar un poquito de las colecciones del maestro Carlos Monsiváis. ¿Por qué? Las colecciones que regularmente adquirimos las hacemos en individual y de un solo motivo. Colección desde zapatos hasta canicas, pasando por juguetes y revistas. Ahora bien, el maestro es hace colección de colecciones. Es un caso muy peculiar y es un caso muy particular, porque él, así como era apasionado de los libros, de las letras, era apasionado de los gatos, de la fotografía, y en particular algo que a los tres nos une y que es un punto de convergencia: los cómics y las historietas. Esta narrativa gráfica tan enriquecedora para nuestra cultura, que nos ha proyectado y que nos ha puesto en un plano a nivel internacional gracias a esta tradición de la historieta. Estas historietas o esta narrativa gráfica que conocemos en México ha evolucionado, ha cambiado, hay nuevas tendencias, ya la encontramos en formatos digitales y la encontramos en diferentes géneros, en diferentes contenidos y formatos, por supuesto, de tal suerte que en estas colecciones del maestro Monsiváis hemos encontrado a grandes personajes de la historia. Los encontramos en las historietas, en su colección de fotografías, en carteles de cine. Si ya tuvieron la oportunidad de darse una vuelta a esta nueva exposición, verán este tema del feminismo, el tema de la mujer, cómo ha sido retratado, cómo ha sido plasmado en el arte, cómo ha sido plasmado en estas historietas. Cabe mencionar que el papel de las historietas en cuanto a las mujeres ha también tenido una evolución muy importante. Desde el momento en que es plasmada como guerrillera, como Adelita, como mujer sumisa, como campesina, como mujer emprendedora, como mujer sensual. Todas estas variantes las encontramos en estas viñetas y en estas páginas que nos ofrece esta colección del maestro Monsiváis. Entonces, vamos a arrancar, ahora sí que ya les puse un panorama general. Arrancamos con el maestro Arturo. Platícanos por favor un poquito. Nos acabamos de conocer. Bueno, de hecho los tres, por eso les digo, este es un punto de convergencia, de felices coincidencias en temas tan importantes para este fomento a la lectura, para este fomento a todos los contenidos importantes y trascendentes que pueden generar las historietas. Muchas gracias, bienvenidos a los dos. Pues muchas gracias, Mayra, Angie. Qué bonito formar comunidad y formar comunidad a través justo de estas intenciones de las colecciones, como bien lo dices. Soy Arturo Zubieta, soy parte del Museo Nacional de Arte. Ahí coordino un programa que se llama Museo Expandido y al mismo tiempo coordino una comicteca que justamente está a nada de cumplir un año de vida. Es un espacio en el que decidimos algunos compañeros y yo poner todos los cómics que teníamos a disposición de nuestras bibliotecas personales, porque pensábamos que era muy importante compartirlos con las comunidades. Eso es una de las cosas que más nos importó cuando formamos este tipo de alianzas. Eric Serna, que es el donador mayoritario de esta comicteca, que tendrá por ahí de 400, 450 ejemplares, lo que nos permite primeramente es deshacernos un poco de esta cosa
acumulación y un poco de envidia cuando vamos armando estas colecciones, pero también darnos cuenta, siendo realistas, que son cómics que en la vida no íbamos a alcanzar a terminar de leer, ¿saben? Con la pandemia tuvimos esta cosa de poder almacenar muchas cosas, ¿no? Estábamos un montón en casa, pasábamos mucho tiempo haciendo cosas que nos gustaban. Eric compró más cómics justo de los que podía leer. Y entonces, un día se me acercó y como trabajamos con comunidades, como estamos en espacios externos al museo, haciendo talleres, llevando actividades lúdicas, tratando justo de hacer promoción de lectura, promoción artística, pensamos, ¿qué vamos a hacer con todos estos cómics? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas que vamos a tener por ahí? ¿A dónde van a ir, no? Sí, claro. Y entonces Eric me dice, ¿qué vamos a hacer con todos estos? Y no era algo que hubiéramos puesto como plan de vida, ¿saben? Por ahí algunas veces nos han preguntado, ¿esto de la Comicteca era una intención que ya tenían desde hace mucho tiempo? Y yo les dije, no, más bien improvisamos. O sea, de pronto decidimos que teníamos este acervo y teníamos que colocarlo a disposición de un montón de gente que pudiera ir a leer. Y lo que hicimos fue abrir este espacio donde los morritos de las comunidades cercanas pueden ir a leer y pasar un tiempo de convivencia con todos nosotros. Pero al mismo tiempo, porque uno nunca planifica más de 2 pasos hacia adelante, de lo que también nos percatamos es que hay un montón de promotores e investigadores que se dedican a esto, a la narrativa visual, a la narrativa gráfica. Y entonces se convirtió también ahora en un espacio de investigación, que creo que eso es como lo más lindo. Por un lado, sigue las líneas comunitarias que nosotros como gestores culturales intentamos hacer al trabajar con las poblaciones que están alrededor del museo, pero por otro lado sigue las propias líneas institucionales del Museo Nacional de Arte. Y nos permite entender, por ejemplo, cuando hablamos de narrativa visual, cómo un curador, por ejemplo, elige una serie de obras para que cuenten una historia cuando están montadas museográficamente dentro de una sala, y que es un símil de lo que hace un historietista cuando decide cómo contar una historia. Cómo estas imágenes tienen que ser meticulosamente elegidas, diseñadas y colocadas para poder tener esa posibilidad. No nos habíamos dado cuenta de que había tanto narrador gráfico y narrador visual nacional. Y comenzamos a conocer a muchísimas personas que se dedicaban a esto y que trabajaban justamente en estos espacios, haciendo historias que hablaban de Catepec, o haciendo historias que hablaban de la conquista, o haciendo historias que reflejaban nuestra cotidianidad y lo que tiene que ver mucho más con nuestras propias idiosincrasias. Pero después nos dimos cuenta de que en ese pequeño espacio, en esa pequeña repisa donde teníamos las historias nacionales, pues nos faltaban mujeres, ¿no? Las mujeres narradoras nacionales era un punto débil del que no nos habíamos dado cuenta, y es algo en lo que estamos tratando de hacer énfasis. Tuvimos ahora algunos vínculos interinstitucionales y nos encontramos con Carolina González Alvarado, que es una investigadora y profesora del Tecnológico de Monterrey, que justamente se dedica a estas cosas y que nos ha ayudado muchísimo y nos ha asesorado. Entonces, por un lado, en octubre vamos a tener la presentación de un cómic que se llama Art Morras, que son como las vicisitudes que viven un par de chicas que estudiaron artes visuales y que decidieron justo plasmarlas en esta tendencia de hacer pequeños cartones para Instagram o para Facebook, y que han hecho un compilado, y al mismo tiempo, junto con la investigación de la propia Carolina, poder ir trabajando estos vínculos que se cruzan con los espacios museísticos. He publicado estos números que se llaman Primera, Segunda y Tercera Caída, y justo el tercero solamente es de mujeres autoras. Entonces, todas esas cosas nos dan un montón de gusto, porque efectivamente lo que estamos haciendo es tratar de conseguir más y más acercamientos, no solo a la narrativa nacional, sino también a las narradoras nacionales, que son tan importantes. De pronto, estando en el Museo Nacional, cuando vemos las colecciones,
son muy pocos los nombres de las mujeres que están ahí. Lo que queremos ahora es que justamente a partir de estos procesos de igualdad podamos tener el mismo número de narradoras que de narradores en nuestra pequeña comicteca, ¿no? En México las historietas, había unos tirajes hasta 500,000, ¿no?, de ejemplares por semana, y muchas de ellas que tuvimos oportunidad de conocer, por ejemplo Vicky Valencia, la esposa viuda del maestro Sixto Valencia, de Memín Pinguín, pues sí nos decía, oigan, a nosotros nos tocaba a veces entintar, borrar, pegar las viñetas, no sé, N cantidad de cosas que les tocaba estar. Ellas estaban como tras bambalinas, ¿no? Y a la vez como espectadoras, y a la vez como esposas, y como parejas, y como ayudantes, y los tenían a raya, y de verdad cuentan ellas unas anécdotas fabulosas, y todos ellos las reconocían, pero desafortunadamente incluso hay historietas que ni siquiera aparece el nombre del autor, que nos esperamos de las mujeres que eran parte del equipo. Y sí sucedió así, y sigue sucediendo. Todavía encontramos libros en los que no encuentras ni de casualidad el nombre del ilustrador. Hay todavía, no solo hacia la mujer, sino al género de la ilustración, todavía hay esta parte de, pues yo ya te pagué, ya no es tuyo. Desafortunadamente se ve todavía, pero afortunadamente cada vez se está respetando más el trabajo del autor, de la autora, y se les está dando el espacio, y la comicteca es muy importante, es un papel muy importante, insisto, por sus contenidos, y esta labor de decidir dónde mi acervo no es nada fácil, nada fácil, porque a todos nos gusta coleccionar, pero muchos coleccionamos y nadie sabe que tenemos en esas colecciones, en esas cajas, en esas bolsas, en esos cajones, y pocas veces salen a lucir. Y creo que sí es importante que a mayor antigüedad y más pase el tiempo, se rescaten esos ejemplares, se rescaten los espacios, y que las nuevas generaciones vayan conociendo. Finalmente es un legado, es una herencia cultural que vale la pena muchísimo conocer. Así es que vamos a ver que Angie nos platique un poquito más de ella. Hola a todos, mi nombre es Angie Cardiel, yo estoy a cargo de la biblioteca de The Anglo-Mexican Foundation. Muchos no conocen qué es The Anglo-Mexican Foundation, pero seguramente han escuchado hablar de las escuelas de The Anglo, que son las escuelas de inglés. Estas escuelas de inglés son parte de una fundación más grande que tiene escuelas de formación primaria, secundaria, desde preescolar hasta preparatoria, pero también tienen desde su parte cultural los nexos México-británicos, y dentro de esa parte cultural tenemos una biblioteca que es una biblioteca pública. Cualquiera puede ir a leer, no es una biblioteca solamente para The Anglo, y en esa biblioteca trabajo yo. Nuestra biblioteca comprende de una colección de 31,000 ejemplares, todos son en inglés, pero pues por ser la jefa de biblioteca hay mucho interés personal, y entonces tenemos una colección de cómics que me dices que lo tienes de 400, y perdón, voy a presumir un poquito, y es poquito porque sé que no es una colección muy grande, pero tenemos alrededor de 2,500 a 3,000 ejemplares, todos en inglés, y todos los prestamos, excepto aquellos ejemplares que a mí me gusta viajar por el mundo y soy muy nerd, y entonces me voy a las convenciones de cómics, de turismo, y entonces consigo que me los firmen los autores y autoras, y justamente ahí es donde te das cuenta de la disparidad y cuántos hay hombres contra mujeres de autores, creadores, ilustradores, y pues para mí es muy importante. Además he ido a varias convenciones de bibliotecarios, y es muy curioso que la mayoría de los bibliotecarios somos mujeres, y de ahí consolidamos un grupo que es Canadá, Estados Unidos y México, que ya somos como el grupo de promotores de cómics. Entonces para mí es un interés muy peculiar. Además he sido maestra por muchísimos años y también he sido bibliotecaria de escuela, entonces ver cómo una novela gráfica, un cómic tiene una gran resonancia en los niños, niñas y niñas, es hermoso. A mí me encanta ver cómo transforma sus vidas y cómo realmente a partir del cómic, porque luego dicen, es que yo no quiero leer una cosa muy larga, a mí me da mucha flojera tanta palabrita, y más si es en inglés. Bueno, pues justamente la novela gráfica es una forma bellísima de integrarse a la lectura y también de practicar el inglés o un idioma adicional, porque pues tienes todo el contexto de la imagen con el texto. Entonces es una forma también de adquirir un segundo idioma. Entonces para mí es como un super ganar-ganar, win-win, y
Mil disculpas por la pochez y de repente se me sale, pero sí, para mí el medio del cómic y de la novela gráfica es un gran medio. Ya incluso en la biblioteca del Churchill School, que es la biblioteca primaria, ya los niños y niñas hacen sus propios cómics. Entonces ahorita tenemos el ejemplar número 12 de Jamoncito, que es un pequeño gatito. Entonces ya estamos fomentando la creación también de cómics y novela gráfica desde pequeñitos, y a mí la verdad me encanta. Entonces felizmente vengo aquí a hablar un poco de novela gráfica y cómic desde una perspectiva feminista, y traigo algunos de los cómics. La biblioteca es gratuita, sí es parte de The Anglo-Mexican Foundation. Si se quieren llevar libros, hay una membresía que cuesta 250 pesos al año, más barata que su membresía de Netflix, y se pueden llevar los cómics que quieran. Pero si no, nada más quieren ir a leer, pueden ir a leer o practicar su inglés. También tenemos juegos de mesa, que también me encargo yo de los juegos de mesa. Así como decías, Arturo, que eres todólogo, también soy todólogo en la biblioteca, pero me encanta. La labor de la bibliotecaria, del bibliotecario, es dar, o más bien facilitar el acceso al conocimiento, y qué mejor que hacerlo también a través de historias padrísimas, interesantísimas y con mucho contexto, que es la novela gráfica y el cómic. Fíjense nada más, si somos bien todólogos nosotros, porque es muy importante recordar que justo por esta diversidad de las narrativas gráficas podemos abordar temas desde historia, grandes personajes, geografía, aventura, didáctica, de arrabal. Podemos llegar al conocimiento que menos podemos imaginar. Fíjense, yo que traigo el problema del TDA, ustedes disculparán que de repente ando divagando. Estoy esperando un autor que ya hable de TDA en México, porque también hay muchos temas que en otros países, por ejemplo España, Argentina, Canadá, que tienen muy a flor de piel sus temas a desarrollar, y están en tendencia, están actualizados, y de repente nosotros, ya ves, pero me falta un autor nacional que alguien ya se aventure para que también nos narre de estos temas, ¿no? Ayer precisamente un caricaturista, Paco Vaca, presentó en Filem un libro sobre autismo, gracias, sí, justamente sobre autismo, él lo ilustró, y la importancia de esto. Por ejemplo, hay un investigador en la UNAM que habla sobre el trabajo me quema, qué pena, se me olvidó su nombre ahorita, pero es esta parte de que el trabajo me quema, ya no puedo más, pero por medio de esta gráfica es una catarsis. Las historietas incluso son de catarsis, de verdad. No sé si quieras comentar algo, Arturo. Pues justo pensaba, ahorita que hablan sobre el tratamiento de estas disidencias, es bien importante, por ejemplo, el trabajo de Bernardo Fernández a través de Habla María, ¿no? Como su propia hija es autista, y entonces eso es vaciado en esa novela, justo para entender, ¿no?, la perspectiva desde esas otras tendencias visuales. Es bien interesante, y es justo lo que yo decía hace un momento, como a los chavitos, incluso nosotros como coleccionistas, ¿no?, comenzábamos a comprar pues Marvel, DC, ¿no?, las cosas que nos ofrecía el propio mercado, manga a principios de los 2000, finales de los 90s, pero de pronto uno se empieza a encontrar con nuevas posibilidades, nuevas perspectivas. Y por ejemplo, a mí me encanta, tenemos a un autor que se llama Joshua Hernández, y Joshua tiene una novela increíble que inicialmente fue una propuesta para el gobierno de Ecatepec, y él habla sobre un Ecatepec post-apocalíptico, y es una novela súper como hipersensible, ¿saben? Es muy bonita, es muy brillante, y cuando la lees y has hecho estos trayectos, porque yo vengo del Estado de México también, ¿no? Muchos años viví en Coacalco, cuando te hablan de atravesar el bordo de Xochiaca, o cuando te dicen son los microbuseros que llegaban al metro de Ecatepec, pues evidentemente hay una conexión
que es completamente distinta a que estés platicando del Nueva York de los 30, porque no tienes eso, ¿no? No tienes el bagaje cultural para poder hacer esa conexión, ¿no? Dos panoramas a más mundos, no nada más la cuestión feminista, sino una cuestión más grande. Y hablando justamente de inclusión, yo vine con un montón de cómics, me gustaría haberme traído toda la colección, pero por ejemplo, y yéndonos un poco como al orden en el que está la colección de Monsiváis de la infancia, este libro, por ejemplo, es de una niña, bueno, no es una niña, es como una coneja rara, pero que es sorda. Entonces, y está escrita por mujeres, ¿no? Entonces, es esta perspectiva de una niña en la escuela y cómo sobrevive. Y otra de mis autoras favoritas, perdón, a mí me encantan los libros para niños. Es que los libros para niños a mí realmente me llenan, porque también incluso pues metes a los niños a la literatura. Pero Raina Claudia Meyer es una artista contemporánea que hace toda su novela gráfica. Empezó con Smile, Sisters, Sonríe, Hermanas, y esta es Gods. Y es ahorita una de las autoras mayores vendidas en Estados Unidos y en el mundo, ya está traducida en muchísimos idiomas. Y es justamente la perspectiva desde la niñez, desde la infancia de ella, ¿no? Cómo también ella tiene un problema de digestión. Entonces, cómo visibilizar problemas que pueden ser tan comunes, pero que si no los ves en un medio no te sientes representada. Entonces, afortunadamente ya estas voces nos ayudan a, no solamente desde la perspectiva de la mujer, sino desde la niña, a tratar mejores y mayores temas. Y así hay muchos ejemplos. Sí, de hecho, sí, ahorita me acordé de la chica de Tomboy y no me acuerdo del nombre, pero hay unas historias maravillosas y el papel de la mujer dentro y fuera de la narrativa gráfica, ¿no? Bueno, todos sabemos de Mafalda. De los personajes que están aquí abajo, Borola, esa Borola tan revolucionaria, mitotera y escandalosa. Hay una línea que es de investigación que creo que todavía está pendiente. Si bien hay muchos investigadores, creo que todavía hay mucho que explorar en el ámbito, por ejemplo, de Yolanda Vargas Dulce. Como en el momento y en el contexto que a ella le tocó, porque también hay que entender el papel de la mujer de acuerdo al contexto, a la época y en cantidad de situaciones, cómo retrató ella a las mujeres en estas historietas que después brincaron al cine, a la televisión, y como se dice coloquialmente, seguimos repriteando y lo siguen grabando nuevas generaciones y va haciendo la misma, el papel de la Cenicienta, pero lo modernizan y antes se comunicaba por cartas, ¿no? Y ahora ya mandan WhatsApp. Sí, es bien interesante. Nosotros que ahora justamente nuestra intención es clavarnos en la narrativa nacional, estos inicios, ¿no? El Memín Pingüín, y ahora como todas estas novelizaciones estaban tan marcadas, por ejemplo con el Lágrimas y Risas, hace rato que hablabas sobre los tirajes amplísimos. Yo me acuerdo mucho que mi mamá acompañaba a mi mamá a cambiar estas revistas a unos puestecillos de lámina, donde tú llevabas las revistas que ya habías leído y por un tostón te regresaban otras para que pudieras ir cambiando, ¿no? Y pudieras ir como leyendo. Pero fíjense, me acabo de cambiar de casa y entre las cosas que encontré de mis cómics viejos, encontré un libro de cuentos de Silvia Roche, de Pepina Oruga, que seguramente la recordarán como Katy la Oruga por las películas, ¿no? Entonces ya había una representación femenina fortísima desde hace un montón de tiempo, porque claro, incluso en el Memín, aunque sea un chavito el protagonista, pues evidentemente ahí la figura fuerte era la madre de Memín, ¿no? Doña Eufrosina, y cómo todas estas cosas van permeando y nos van permitiendo justo entender las diferentes idiosincrasias en los diferentes momentos históricos nacionales. Ahora, justo con esto de Art Morras que yo les decía, pues claro, son dos chicas, ¿no?, que pertenecen a las disidencias, que están trabajando justo para posicionarse en el mercado del arte nacional. Bueno, pues estas son las vicisitudes que viven nuestras mujeres jóvenes en este momento, que seguramente habrían tenido otro tipo de problemáticas si hubieran nacido 10, 15, 50 años antes. Pero eso es muy, muy interesante. Y les tengo una primicia bonita. En el MUNAL estamos desarrollando un cómic justamente también para estar acercándonos a los diferentes públicos.
Y hablando de inclusión, pues nuestro personaje principal tendrá ahí una identificación no binaria. Está Tina Modotti, esta fotógrafa, que también él era un apasionado de la obra de Tina, y el papel de Tina Modotti en el momento que ella le tocó como fotógrafa pues fue terrible, ¿no? O sea, desde que mataron a la pareja y toda esta situación. Y cómo, ahorita me acordé de ese detalle, Burbujas tuvo su propio cómic, también tuvo su propia historieta, como se llamaba en esos tiempos, y cómo dentro de la serie, no vamos a juzgar que si buena, mala, regular, que si lo que sea, insisto, fueron propuestas muy valiosas, cómo el papel de Mafafa era importante, porque si todos se iban a la aventura, ella también iba. Yo también me voy a subir al túnel del tiempo, a mí no me dejan aquí, yo voy a ir a documentar. Fíjense qué importante la aportación en ese sentido de que Mafafa no era el ama de casa, ella estaba en el laboratorio, estaba trabajando con ellos y también se iba a la aventura y se la vacilaban y también les decía, ¿por qué? ¿Qué le pasa a usted? Porque sí hay ahí algo que sí estaría bueno de que investigáramos y analizáramos todo este papel de este personaje femenino en Burbujas. Sí estaría interesante porque, insisto, son momentos en la historia en que la mujer empieza a tener ya una transformación, un papel en el escenario histórico y cultural. ¿Qué opinas, Angie? Estoy completamente de acuerdo, y han de saber que igual muchas de las mujeres que llegaron a la novela gráfica y cómic fue realmente a través de otros medios u otras cosas. Una de mis, por ejemplo, traigo todo. Anna Hesse Coates, por ejemplo, ella ahorita es novelista, es afroamericana y ya se está dedicando al cómic. Otra de mis autoras también que me gusta mucho, originalmente era maestra como yo y vio esa necesidad en los alumnos de secundaria, entonces ahorita se dedica específicamente al cómic de adolescentes y young adult, o jóvenes adultos, y entonces es como vemos esas oportunidades para entrar al cómic, pero realmente una que se dedique específicamente en eso, muy pocas. El cómic o la novela gráfica está plagada de las narrativas de los hombres, pero lo que nosotros consumimos como mujeres está ahí, nada más que es cosa de ver cómo nos llegamos a eso. Estábamos hablando hace poco, lo mencionaron, que actualmente incluso la novela gráfica o el cómic o el webcómic ya es hacia donde nos estamos yendo. La mayoría de los cómics o novelas gráficas o viñetas que consumimos las mujeres quizá estén en la red, no tanto en el papel. Entonces es eso, ¿no? Como cómo nosotros podemos mover para encontrar los foros adecuados y leer aquello que nos gusta, incluso en novela o cómic. Y que tengan esa representación, ¿no? Que se sientan conectadas con los personajes que están en los cómics, en las tiras del periódico, incluso en el cine, la televisión, porque se ha alimentado un montón, ¿no? Son vasos comunicantes. Exactamente, porque lo platicaba yo también hace poco con algunos compañeros, cómo el binomio imagen-texto es súper poderoso en la narrativa del cómic, de la novela gráfica, porque implica una codificación al mismo tiempo de estos dos elementos, ¿no? Pero ¿de qué te sirve igual que el arte si no estás conectando con él? O sea, puedes estar leyendo la novela más increíble, puedes estar leyendo el cómic más emocionante, pero si no hay algo que está ahí cerca de ti, si no hay algo que te hace emocionarte, pues entonces de nada sirve. Es súper importante que los autores de pronto hayan decidido utilizar, como Kino, por ejemplo, utilizar a una mujer como su protagonista, ¿no? Para dar toda esta queja social, para utilizar la ironía, el humor, ¿no? Porque evidentemente habría mujeres que se identificarían con esos pensamientos, ¿no? Hace poco vi que un artista de Marvel hizo una reinterpretación de lo que para él sería Mafalda en este momento y la colocó trabajando para la ONU, ¿no? Se me hace increíblemente lógico que esas cosas ocurran, pero que evidentemente lo más chulo de todo este asunto es que cada vez existan más mujeres lectoras, pero también que eso provoque la chispa de que haya más mujeres ilustradoras o más mujeres que puedan contar sus propias historias a través de este binomio imagen-palabra, que creo que eso es lo más importante del asunto. Y ahí me parece muy importante lo que dices, porque yo crecí con Mafalda, pero Mafalda es creada por un hombre, ¿no? A fin de cuentas es la voz de un hombre, y es muy interesante cómo podemos pensar muchas veces que un hombre puede tener una voz neutral y puede hacer veces de hombre, de mujer, de niña, de niño, pero las mujeres no.
¿Cuántos de ustedes conocen obras literarias que quizá el personaje principal será un hombre? Especialmente en novela gráfica, eso casi no existe. Por eso este en particular me gusta mucho porque es una mujer afrodescendiente o afroamericana narrando Black Panther, ¿no? Un ícono, pero en voz de hombre. Y eso es a lo que vamos, creo, en el futuro, que las mujeres no sean nada más autoras de historias femeninas, de autoras de la vida normal y cotidiana de las mujeres, porque eso es lo que normalmente vemos. Sí hay algunas excepciones, pero más allá, ¿no? No solamente quedarse en su pequeño cuadradito de, mi rol de la mujer en el cómic y la novela gráfica es hacer historias de mujeres. Y sabemos de la frase de los pepines con sangre entra en la lectura, con sangre entra. Los pepines eran esos cómics de aquellos tiempos con los que la gente del México post-revolucionario aprendió a leer. Veníamos de un México dañado, lacerado, sometido y todo lo que quieran imaginar, y que hemos aprendido la historia y que necesitaba alfabetizarse, y esta fue la herramienta y el vehículo. Y bueno, hubo un boom, hubo una explotación, hubo una sobreexplotación y hubo una serie de vicisitudes que ha padecido la historieta, pero a la vez pues decían ya en el papel más corriente, casi ahorita lo consideraríamos el papel de las tortillas, ¿no? Y este papel va a degradarse y ya necesita cámaras especiales, necesita químicos especiales para que las bacterias no consuman este papel y que en 50... La pandemia nos cambió a todos la vida y las colecciones ya digitales, por lo menos de las novelas gráficas y cómics que manejamos en la biblioteca, incluso las anteriores, ya están más fácilmente accesibles, pero siguen siendo muy caras. Los libros digitales en particular para las bibliotecas son carísimos. O sea, si un libro les puede costar 300 pesos, el libro digital a nosotros bibliotecas, por el hecho de comprarlos para ustedes, nos puede costar 2,000 pesos, y si son novelas gráficas son incluso más caros. Entonces yo esperaría que en el futuro las novelas gráficas y los cómics bajen un poco de precio para que sean un poco más accesibles. De todo. Que nos siguen en todas nuestras